El día de hoy les voy a presentar pues, planes post-consumo sobre las baterías, computadores y los periféricos de este. Para la presentación de esto me voy a basar primero en la resolución 1512 del 2010 que pues, dice a su inicio por la cual se establecen sistemas de recolección selectiva y gestión ambiental de los residuos de computadores y periféricos. Primero tenemos que conocer algunos de los antecedentes que se encuentran en la, en la norma, y es que el mercado de los computadores y de todos los similares, es decir, de los celulares, de los radios o de los equipos pues, que incorporen dentro de su fabricación alguna placa base con microcomponentes o, o algunos de estos, se está expandiendo pues a pasos agigantados y los ciclos de innovación cada vez se están haciendo más breves. Es decir, pues que la sustitución de los computadores, celulares y entre otros se está acelerando muchísimo porque las innovaciones pues del mercado tecnológico han aumentado y bastante, y esto genera pues un flujo constante en los residuos con un altísimo potencial de aprovechamiento debido a la cantidad de materiales, no solamente mineros sino también a los metales que se utilizan dentro de su fabricación. Eh, la norma es un poquito vieja, entonces nos dice de qué está pasando para Colombia. Son proyecciones para el 2013, ya para el 2023 se espera que sean muchísimo más altas, pero para ese entonces se espera que hayan entre 80.000 y 140.000 toneladas de residuos de computadores, y también se espera pues que haya la creación de nuevos espacios para la comunidad para llevar pues, los dispositivos que ya no se encuentren en buen funcionamiento. Y bueno, algunas consideraciones que nosotros tenemos que tener. Y dentro de mi presentación estoy poniendo varias fotos de Apple y de Colombia. Así esto no esté dentro de la norma. Buscando encontré que estas dos son de las empresas que no solamente en Colombia sino en el mundo están pues apoyando y aportando mucho para el reciclaje de los componentes de sus celulares y también de computadores, o sea, de cualquier tipo de electrónico que se esté dispuesto pues a llevar a cualquiera de las tiendas. Ellos lo reciben con el fin de utilizar nuevamente esos materiales y reincorporarlos nuevamente al ciclo. Pero dentro de las consideraciones que sí se encuentran dentro de la norma es que se podrá imponer como obligación de recolección para el tratamiento o disposición a las empresas que por su volumen, cantidad o peso pues excedan cierto número de unidades al año. Y ahí mismo radica lo mismo de Samsung y Apple, ya que estos son líderes en ventas pues, de este tipo de elementos tecnológicos. También es necesario presentar a la comunidad puntos específicos de recolección de dichos dispositivos para, disculpa, para poder potenciar así pues, su aprovechamiento e incentivar a las personas a que no los desechen pues, en los contenedores de ordinarios o en el supuesto reciclaje que al fin y al cabo termina en lugares que no son los adecuados para esto, y se pierde mucho material con, como ya dije anteriormente, con bastante potencial de aprovechamiento. ¿Cómo funciona este plan? Hasta el momento el gobierno nacional le da autoridad propia a las empresas sobre los sistemas de recolección, pero esto sí, deben ser responsables de la formulación, la presentación y la implementación de dicho sistema, y este debe ser presentado frente al gobierno nacional para obtener pues como su visto bueno su visto bueno. Los productores y los distribuidores, como ya había mencionado, pueden optar por la contratación interna, pues o sea, la dedicación de una parte de su personal para el aprovechamiento, o contratar una parte externa especializada para la recolección, y así plantear pues qué se hará con dichos elementos. Algunas de las características que se le obliga a la empresa es que no genere costos para el consumidor, y la recolección que se considere dentro de la gestión el reuso de los residuos, o sea, no simplemente la recolección, sino también pues como reincorporarlos nuevamente al ciclo. Y en lo que se basa pues principalmente es permitir la evolución mediante los puntos de recolección, donde cada persona pueda llevarlos fácilmente y depositarlos en lugares, pues en los lugares adecuados. También existen algunas normas sobre qué se debe entregar, ya que los programas de postconsumo de computadoras e impresoras en desuso incluyen, pues, como ya había mencionado al principio, los portátiles, los ultrabooks, los notebooks, las tabletas, los celulares,
los PDA, que son un tipo de libretas electrónicas, y pues entre otros. También los computadores de escritorios, en especial la CPU, debido a que esta es la que más tipo de minerales y materiales y metales tiene. La pantalla se debe reciclar no tanto por el aprovechamiento, sino por el tipo de material con el que está hecho, que es Liquid Crystal Display, que en su gran mayoría los computadores viejos utilizan el mercurio, y pues este es altamente contaminante para el medio ambiente. Entonces por eso es que se incluye también dentro del plan de recolección. Los parlantes, por los componentes magnéticos que tiene, los discos duros también por lo mismo, y entre otros. ¿Cuándo se deben entregar este tipo de elementos? Cuando sea necesario desechar los computadores del hogar, y o sea, se recomienda no llevarlos directamente, sino como almacenarlos en un lugar de la casa que sean seguros, hasta tener, digamos, cierta cantidad y poder llevar esto al, al acopio. Estos residuos pueden transportarse, lo dice la norma, dentro de sus empaques originales o en otros, para que así se evite el deterioro de sus partes o accesorios y se pueda conservar en mejor estado. Y se dice que no se pueden entregar computadores eh, y periféricos a personas, pues a alguien que no sea responsable de esto, es decir, pues a personas informales, o una donación para un supuesto reuso de esto, debido a que el mal manejo de esto puede ocasionar graves problemas ambientales. Hay algunas obligaciones que se hicieron, que fueron a partir del año 2012, y es que se debe asegurar un mínimo del 5% de la recolección anual, y en los años próximos al que fue dispuesto dicho sistema se debe garantizar un aumento de hasta el 50% de la recolección y un aumento anual del 10% cada año posterior a este. Algunas de las características del diseño del punto de recolección es que debe instalarse en un lugar techado, claramente para evitar pues la oxidación o la pérdida pues del potencial de aprovechamiento de dichos materiales. Deben existir contenedores que protejan temporalmente dichos elementos, también por lo mismo, por la humedad ambiente y por otros factores que puedan afectar dichos elementos. Y no se debe exceder una capacidad de 50 metros cúbicos, debido a que eso ya no se entendería como un almacenamiento temporal, pues como un punto de recolección, sino como un almacenamiento ya más grande y debe cumplir ciertas normas, como por ejemplo la de incendios. Ahora pasamos a la resolución 0372 del 2009, que se basa pues en las baterías de plomo ácido, y también dentro de la norma dice por la cual se establecen los elementos que deben contener los planes de gestión de devolución de productos postconsumo de baterías usadas de plomo ácido. Por lo general estas baterías son las que encontramos en, en los carros y en las motos. Es importante aclarar el artículo 21 del decreto 4741, que también está dentro de esta misma norma, que es donde nos dice que los fabricantes o importadores de productos que al desecharse se convierten en residuos peligrosos, hablando pues en temas de baterías, no solamente las baterías de plomo ácido, sino también de las pilas, deben presentar frente al Ministerio de Ambiente el respectivo plan de gestión de dichos residuos, o en su defecto de recolección. ¿Quiénes deben hacer el plan de gestión no solamente de las pilas sino de las baterías? A empresas o personas naturales encargadas de la fabricación y producción de baterías de plomo ácido en territorio nacional, o aquellos que importen baterías en una cantidad superior a 300 unidades al año, como lo son de manera directa o indirecta, pues como lo son las casas automotrices o los vendedores de repuestos de vehículos. Algunas definiciones sobre esto es: una batería de plomo ácido, como bien se sabe, es un dispositivo que permite almacenar energía eléctrica en forma química para liberarla cuando se conecta a un circuito. A pesar de que ya existen baterías de iones de litio que son mucho menos contaminantes y su vida útil es mucho más larga que las de plomo ácido, por sus costos de fabricación y de mantenimiento, y pues por su alta explosividad también con las condiciones ambientales, pues o sea, si se expone al sol o esas, son mucho más reactivas que unas de plomo ácido. Aún se siguen utilizando las antiguas baterías de plomo ácido en muchos vehículos de combustión, ya no tanto en los vehículos eléctricos, pero sí en las de combustión. Se tienen algunos planes y compromisos pues para las empresas, y es que los distribuidores deben formar parte de los planes de gestión. Esto es por norma y es obligación, si no, no se les da el permiso de operar.
y se debe informar a los consumidores sobre los riesgos y estos deben seguir las instrucciones para que al finalizar la vida útil pues, las personas se comprometan a devolver o entregar dichas baterías frente a los distribuidores o en algunos puntos especializados para esto. Las baterías también deben tener información de identificación y esto se deberá ver reflejado pues en la etiqueta, donde debe decir el tipo de batería, la referencia, la marca, el peso y la vida útil, que por lo general para estas baterías en los vehículos es de 40.000 kilómetros o de aproximadamente 3 años, igualmente en las motocicletas. Y frente al gobierno se debe presentar antes de la compra la cantidad anual en peso y unidades de las baterías puestas en el mercado para ese año, y las presentaciones y los tamaños y también algunas de las características de distribución, debido a que si no se almacenan bien o si se llevan en vehículos que no están adecuados para esto, pueden tener pues un potencial bastante peligroso para las personas. Algunos de los instrumentos de gestión para las baterías es que se debe tener claro los mecanismos y los procedimientos para su devolución, es decir, informarle al cliente muy bien cómo, cuándo y dónde y por qué lo debe hacer, una descripción geográfica del punto de recolección, la descripción de la operación y un plan de capacitación y prevención de riesgo para los empleados que trabajen con esto, también para evitar pues cualquier tipo de problema cuando se esté trabajando con las baterías ya desgastadas. También debe haber mecanismo de comunicación con el consumidor y un seguimiento, debido a que la mala fabricación de esta o algún defecto de fábrica también pueden ocasionar un problema bastante grave. Algunas de las metas de este plan es que para el primer año de implementación se espera una recogida mínima de aproximadamente el 40% de las baterías puestas en el mercado 2 años antes de la implementación, y en el caso de las motos un 15%, pero para los 2 años siguientes a la implementación se espera una recogida aproximada del 90% con incrementos anuales, es decir, cada año se debe aumentar un 5% la recogida de estos hasta llegar a un 100% o superior. Se dice superior no porque se vayan a recibir más baterías de las que trajo el importador, o sea, de las mismas baterías, sino porque cada punto de recolección o cada empresa está en la capacidad de recibir más del 100%, así no sean de las baterías que ellos hayan vendido, y esto les otorgaría beneficios tributarios a la hora pues, de pagar impuestos y entre otros. Y las dos referencias que utilicé, pues aparte de las de las fotos, que algunas estaban ahí, otras fueron puestas automáticamente pues por PowerPoint, fueron la resolución 1512 del 2010 y la 0372 del 2009. Muchas gracias.